¿Os imagináis ganaros la vida de escribir? Pienso que es más fácil de lo que parece, sobre todo ahora mismo. Por eso hoy os traigo a alguien que sabe muchísimo de eso. Diría que es la persona que más sabe. Alguien que ha ayudado a miles de personas a escribir libros. Porque dicen que un libro puede cambiarte la vida. Pues imagínate si tú eres el autor. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Yo sigo a Ana desde hace años, me ha ayudado mucho con toda su sabiduría y toda la gente que ha entrevistado, y seguro que es uno de los motivos por los que he vendido más de 7.000 copias de Cómo vivir y viajar en furgoneta. Además, bueno, tuve el placer de aparecer en su podcast de Triunfa con tu libro, el que he aprendido también de muchos autores, así que lo primero, gracias Ana. Pero bueno, antes de darle paso, recordaros que en Camperizando os ayudamos a encontrar un taller de camperización para los que estáis buscando una empresa que os instale un sistema eléctrico, un techo elevable o lo que sea, entrar en camperizando.es y ahí os echamos una mano. Y ahora sí, muy buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estupendamente. Yo muy bien en Madrid y tú creo que por ahí en un sitio precioso por las Canarias. Sí, la verdad es que aquí en el paraíso que ya conoces tú. O sea En el que, paraíso, en el paraíso. sí, sí, sí. Bueno, cuéntame si quieres para empezar un poco cómo te iniciaste tú en este mundo de la escritura y el enseñar a la gente a escribir libros. Pues sí, mira, a mí siempre me ha gustado escribir y un día uní las dos pasiones. Yo trabajaba en cosas que no tienen nada que ver con esto. He trabajado mucho soy economista, he trabajado en temas de comercio exterior, de marketing internacional. Bueno, y tuve una agencia hace muchos años de marketing digital. Esta agencia comenzó cuando no había ni redes sociales, para que te hagas una idea. Estamos hablando de lo jurásico en este mundo virtual y hacíamos SEO, luego empezamos a hacer redes sociales y páginas web y tal, ¿no? Y entonces decidí en un momento dado unir mis dos pasiones, que es el marketing digital y los libros. Cuando Amazon aterrizó en España, Amazon.es, yo vi clarísimo que la venta de libros pasaba o sea, y había cambiado absolutamente el mundo del libro y el mundo editorial, ¿no? Y bueno, me formé, escribí un libro que se llama Triunfa con tu libro, donde explicaba cómo posicionar un libro en Internet, tanto en papel como en digital, ¿no? Ese libro fue bestseller total de Amazon, número 1. Y dije, bueno, menos mal que lo que cuento aquí lo he cumplido yo, ¿no? Por si no, apaga y vámonos. Sí. Y ahí comenzó todo. Comenzó con un libro, de ahí empecé a dar seminarios. Luego me di cuenta que la gente necesitaba también apoyo para escribir los libros. Yo había escrito muchos libros, tenía una metodología y empecé a ayudar a gente no solamente a publicar libros y a promocionarlos, también a escribirlos. Y ahí surgió Triunfa con tu libro, ¿no? Que lleva ya 10 años y ha ayudado a más de 1.000 autores a escribir sus libros, a publicarlos y a promocionarlos. Y hace aproximadamente un año lanzamos algo que me hace muchísima ilusión, que es un nuevo proyecto relacionado con esto que se llama editatulibro.net, que es como si fuera un Airbnb de profesionales de servicios editoriales que ofrecen estos servicios directamente a autores. ¿Sabes? Como un Airbnb en el sentido de que es directamente sin pasar por ni una editorial, ni una empresa, ni nada de eso, ¿no? Y ahí estamos ayudando a muchísimos autores a corregir libros, a maquetarlos, a hacer la portada, a publicarlos en Amazon y posicionarlos, a hacer campañas de Amazon Ads, informes de lectura, redacción de sinopsis, bueno, muchísimas cosas ofrecido por los mejores profesionales de servicios editoriales. Y luego, si quieres, hablamos un poquito más adelante si encaja de todo esto, pero no me quiero extender más. Sí, bueno, has contado ya un montón de cosas súper interesantes que efectivamente iré preguntándote poquito a poco, pero bueno, vamos a ir un poco por el principio. ¿Qué crees que todo el mundo puede escribir un libro de no ficción, que es lo que sueles un poco hablar tú sobre todo y enseñar? Y también un poco, ¿qué diferencias ves entre escribir un libro de no ficción con uno de ficción? Vale, mira, el libro de no ficción, sí, todo el mundo puede escribirlo, pero necesita
necesita esfuerzo, ¿vale? Necesita esfuerzo. Si no te vas a esforzar, va a ser muy difícil, tú lo sabes, Íñigo, que has escrito Sí, sí. varios libros. Y luego yo te diría formarse. Necesitas o tener un método para saber dónde vas, para escribir todos los días un poquito y fundamentalmente para que el libro luego se venda, porque escribir se puede escribir, pero nos interesa luego que el libro se venda, tener una temática interesante, y de eso si quieres podemos hablar, y una buena estructura de tu libro. Si eres capaz de eso, puedes escribir un libro de no ficción. La novela es diferente. La novela sí que necesitas oficio. Yo creo que necesitas haber leído bastante para tener esa facilidad. Y ahí yo te diría que para vender novela tienes que escribir muchos libros, o por lo menos varios libros. En no ficción puede haber gente que con un solo libro venda mucho. Hace poco organizamos un evento presencial en Triunfa con tu libro, bueno, fue el viernes pasado, y uno de los invitados, hicimos una mesa de ronda con varios autores bestsellers, y uno de ellos es Carlos Galán, que es autor de no ficción. Sí. Y él nos contaba, bueno, pues con un libro ha vendido 35.000 ejemplares, pero Wow. sobre todo, gracias a ese libro, pues ha conseguido muchísimos ingresos y muchísimos alumnos para su membresía, ¿no? Entonces, Sí. bueno, esto sería un poquito el resumen. No sé si te he contestado a lo que me preguntabas, Íñigo. Sí, y ya hablaremos un poco, pero efectivamente un libro no solo te puede dar dinero, porque sí, un libro puede dar bastante dinero, pero lo que tú dices, te puede dar muchas otras cosas como vender un segundo servicio o lo que sea que ahora comentaremos. Entonces, quiero preguntarte sobre cuáles dirías que son un poco los primeros pasos. Imagínate a alguien que, oye, sabe mucho sobre, yo qué sé, yoga y dice, joder, pues me veo con ganas de escribir un libro. ¿Cómo empieza alguien a escribir? Lo primero que tienes que ver es tu competencia. Tienes que ver qué libros hay sobre ese tema. Es muy fácil. Te vas a amazon.es, amazon.com mejor si lees un poquito en inglés, porque en inglés hay muchos más libros y probablemente el libro que tú tienes intención de escribir seguramente lo ha escrito ya un anglosajón. Entonces, no quiero decir que vayas a copiar porque eso no funciona, pero sí te vas a inspirar muchísimo. Entonces, mira a ver qué hace la competencia y tú vas a hacer, no hagas más de lo que hace todo el mundo, a no ser que sea un nicho nuevo y que hay muy poquito publicado, ¿no? Pero tienes que dar un giro, tienes que encontrar ese giro tuyo propio, que con tu experiencia, tus conocimientos, tú sabes de eso y sabes lo que no se ha contado o contarlo de una forma diferente a cómo se ha contado. Y esto te lo estoy diciendo porque ya hay mucha competencia, ¿vale? Entonces tenemos que buscar esta especificidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, buscar esa temática vendible y a continuación pensar bien cómo vas a organizar esos contenidos. Nosotros esto lo trabajamos en nuestros cursos o en el programa Retos que vive tu libro en 60 días. Es lo primero que hacemos y para mí es fundamental. Si haces esto bien, lo demás, si trabajas, si te esfuerzas, va a venir rodado. Pero esto es fundamental. Vale, buenos consejos. Y seguro que hay mucha gente que, bueno, que tiene bloqueos de muchos tipos, ¿no? Pero también incluso gente que ha empezado a escribir un libro y de repente para porque se siente un poco bloqueado. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Por qué la gente crees que se bloquea y cómo lo puede solucionar? Pues mira, se bloquea porque hay miedo, hay diferentes miedos, ¿no? Está el de algún profesional o un profesional que está muy posicionado y todavía no ha escrito un libro y dice, bueno, a ver si voy a escribir ahora y con lo posicionado que estoy, a ver si mi libro va a ser no les va a parecer poco a mis seguidores, ¿no? Esto es bastante habitual, te diré, Íñigo. Fíjate que hablamos de gente con mucho posicionamiento. Yo cuando me dicen, no, es que sigo viendo otros libros y sigo investigando un poquito, y lleva mucho tiempo, ahí hay un bloqueo importante. Y luego puede ser el bloqueo, el síndrome del impostor en general, ¿no? O el miedo a que no vender, decir, bueno, a ver si ahora esto lo publico, a la gente no le gusta, no voy a vender. Y eso hace que, paremos de escribir y nos bloqueemos.
¿Qué podemos hacer cuando nos ocurre esto? Hombre, nosotros, por ejemplo, cuando yo en el programa Reto escribí tu libro en 60 días, lo hago con un grupo de personas que están escribiendo a la vez, ¿no? O más o menos a la vez. Entonces, el apoyo del grupo es fundamental, fundamental. Si no estás en un grupo, que puede ser lo normal, te animo a que busques a alguien para ir compartiendo tu trabajo de día a día o para ir dando cuentas, ¿no? De decir, bueno, que te vayan preguntando, ¿y hoy cuánto has escrito? ¿O cuántas palabras has escrito hoy? Todo eso hace que te motives a seguir escribiendo, ¿no? Y luego también pensar lo siguiente, o sea, pensar, mira, con que este libro ayude a una sola persona, a ti te va a ayudar seguro. O sea, vas a ver el proceso de transformación que es para ti. Pero piensa que si ayudas a una sola persona puede estar bien. Y eso yo creo que te va a ayudar también a desbloquearte si te surge este tipo de bloqueo. Sí, me encanta lo que has dicho de la comunidad. Al final yo creo que es algo muy bueno para todo. O sea, al final estamos hablando hoy aquí de libros, pero es que creo que es para todo, ¿no? Es algo que yo personalmente no tuve y estoy seguro de que me hubiese costado mucho menos haciéndolo de esa forma. Bueno, has mencionado el escribir libro en 60 días, que para mucha gente diga, ostras, ¿cómo en 60 días? Esto tiene que ser un proceso de años, ¿no? ¿Cómo hacéis posible, aparte de esta parte de la comunidad? ¿Cómo hacéis posible que un autor escriba un libro de cero al 100% en 60 días? Pues Íñigo, yo te diría, mira, los libros que casi seguro no se van a escribir es los que dicen, bueno, dispongo de un año, voy a escribir a lo largo del año. Sí. Esto es muy difícil, porque a lo largo de un año vas a hacer parones y el parón es fatal para escribir. Lo ideal para que de verdad el libro se acabe de escribir es que cuando te pongas a ello, que estás en modo y estás muy focalizado, escribas todos los días, de lunes a domingo. Inténtalo. Si el domingo es un día para pasar en familia o con amigos y es imposible tal, bueno, vamos a dejar un día, pero no más. O sea, y esto hace que si tú escribes durante 30 días, todos los días, 1000 palabras, que no es tanto, son 2 páginas en Word más o menos, o 2 páginas y media, depende del tamaño de letra. Estos son 30.000 palabras al día. Y esto ya es un libro de no ficción. Y te digo 30 días por si luego quieres dedicar otros 30 a revisar, a corregir, etc. Entonces, se puede, por supuesto, y además es la forma más segura de que acabes escribiendo un libro. Yo a mis alumnos les digo, a mí me da igual que tú lo escribas en 60, en 90, en 180, lo que quiero es que ese libro se acabe de escribir. Entonces es mucho más fácil hacerlo cuando pones un periodo corto. Y es un periodo bastante razonable, porque los libros que más se venden son hoy en día los que están en torno a 20 a 30.000 palabras. La gente no quiere tochos, la gente no quiere libros de 600 páginas, quiere libros fáciles, cortos, que lo puedas aplicar y consigas resultados rápidos. Este es el tipo de libro de no ficción que se vende hoy en día si no eres súper conocido. Si eres súper conocido, una celebrity, puedes escribir lo que quieras, que la gente te va a comprar, ¿no? Sí. Pero si no, esta es la tendencia. Sí, me gusta. La verdad es que lo simplificas mucho. Yo al final me acuerdo lo que hice fue el obligarme todos los días a escribir. Había días que no me apetecía, pero también me daba cuenta de que había veces que me ponía a escribir y los primeros 5 o 10 minutos los odiaba, no me apetecía nada, pero luego entraba en ese estado un poco de fluir que le llaman y al final me he pasado mínimo un par de horas escribiendo sin darme cuenta. Así que efectivamente el obligarte es bueno. Sí, incluso antes de levantarte de escribir o antes de dejar de escribir, hacerte un pequeño guioncito, nada, 2 o 3 puntos, nada más, una cosa muy cortita de lo que vas a escribir al día siguiente, porque eso va a hacer que cuando te sientes no te surja ese bloqueo de la página en blanco, porque eso que dices tú que fluye, pues cuando te vayas a sentir, coges esa fluidez del día anterior y continúas. Sí. Y bueno, seguro que hay mucha gente que diga, ya, pero bueno, para escribir un libro necesitarás tener un apoyo de una editorial o sí, algo externo a ti, ¿no?
pero bueno, hoy en día yo ya he hablado alguna vez de que, bueno, se puede autopublicar libros muy fácilmente. Quiero preguntarte a ti sobre esta diferencia. ¿Qué ventajas tiene el publicar con una editorial y si es posible para alguien desconocido? ¿Y qué ventajas tiene o desventajas el autopublicar un libro? Vale, mira, te digo las ventajas de la autopublicación muy rápidamente. Primero, tienes el control de tu obra, que esto es muy importante. Es decir, tú vas a decidir todo, la portada, la sinopsis, el precio que vas a poner, cuándo lo publicas. Si quieres hacer una promoción gratis de tu libro en digital, unos días lo puedes hacer, etcétera. Cuando publicas con una editorial no tienes ningún control, eso tiene la editorial y va a ser muy difícil que te cambien nada que tú quieras, ¿no? También tienes control en el sentido que sabes cada día lo que vendes, en qué tiendas lo vendes y lo que estás ganando. Y esto es muy importante. Con una editorial lo vas a saber a un año vista, antes no tienes ni idea de cómo va tu libro, vas a recibir una carta, bueno, ahora lo mandarán por mail también, diciéndote las ventas totales y los royalties. No sabes más, no sabes dónde has vendido, dónde no lo sabes. Sí. Y luego también la publicación es muy rápida. Yo tengo algunos autores que nos contratan, que han publicado y ahora quieren autopublicar porque saben que en 1 o 2 meses el libro está en publicado. Sin embargo, con una editorial te vas a un año muy fácilmente, ¿no? Sí. Ganas más. Amazon te paga hasta un 70% de los royalties, una editorial te paga hasta un 10% en papel y hasta un 25% en digital. Y luego cuando autopublicas en todo el mundo, en 200 y pico países y lo subes a Amazon. Esto no te pasa con editorial. ¿Puedes publicar hoy en día con editorial? Sí, si cumples uno de estos 2 requisitos. Tu libro se ha autopublicado y se vende bastante bien en Amazon, te aseguro que vas a recibir propuestas de editoriales. Otra cosa es que te interese o no. Si me llamas, yo te voy a decir en un 99% de los casos, sigue autopublicando, aunque probablemente no me hagas caso. Te digo porque me pasa bastante a menudo. O tienes muchísima audiencia. Si tienes muchísima audiencia, las editoriales van de forma proactiva y proponen a los influencers de su campo, les proponen escribir libros. Incluso ellos mismos les dicen el tipo de libro que creen que puede tener más salida para que lo publique ese influencer. Lo que no hacen es, o sea, lo que ya no se publica es eso de que yo mando esto a una editorial y les va a encantar el contenido y me van a publicar que no tengo una gran audiencia. Esto no funciona ya, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el panorama. Sí. Sí, a ver, mira, yo solo he tenido experiencia autopublicando, pero las personas que he conocido que han publicado a través de una editorial, la verdad es que no les he sentido que estén muy felices. Sí, por la libertad que le quitan, por el dinero también, efectivamente, y porque al final algo que muchas veces te puede ofrecer una editorial, como es la visibilidad, pues igual no te dan lo que tú esperabas. Claro. Te quiero... Sí, Dime, Ana. perdona que te haga un pequeño apunte, perdona, por una entrevista que yo acabo de hacer para el podcast, para una periodista que trabaja en medios, y entonces ya le he preguntado, porque es que hay otra cosa que es un error que comenta mucha gente y que hoy en día no es así, ¿no? Que hay gente que me dice, Ana, es que, claro, yo si luego quiero salir en medios, claro, es mejor si me publica una editorial. No. O sea, para el periodista da igual que el libro que le llegue es editorial o no editorial. Sí. Al periodista lo que les interesa es el contenido, de lo que tú hablas, de lo que eres experto y que tenga relación con una noticia que quiere publicar. Lo demás da exactamente igual. Y esto sí que es algo, porque todo esto que estamos comentando de la autopublicación y publicación, yo creo que cada vez más gente lo sabe, pero todavía me insiste mucha gente con este tema. Y creo que es un bulo que circula hace mucho tiempo, que a lo mejor al principio de la autopublicación era así, que la autopublicación era más casera. Hoy en día se ha profesionalizado muchísimo. No todos los que autopublican, pero muchos, los que venden, tienen buenas portadas, tienen unas sinopsis mejores incluso que lo que te va a hacer la editorial si te esfuerzas, se venden a precios más competitivos, en fin.
que ha cambiado muchísimo todo esto. Sí, y efectivamente lo que tú dices, al final te da mucha visibilidad a un libro y da igual, o sea, a mí me han contactado, no sé cuántas periodistas, cuántas personas para hacer una entrevista y vamos, sé que muchos vienen gracias al libro o que dicen, oye, pues puedo entrevistar a un montón de gente que sabe de furgonetas camper, pero es que casualidad tiene un libro y veo que está vendiendo bastante bien. Ahí está. Entonces, pues tiene preferencia, ¿no? Digamos, tiene algo. Sí, sí. Y hablando un poco de marketing, que creo que es algo de lo que tú sabes bastante, ¿cómo crees que una persona, cómo podemos llegar a la gente? ¿Cómo podemos dar visibilidad a un libro que hemos escrito nosotros mismos? Pues sí, yo primero aprovechando el lanzamiento del libro en Amazon. Los primeros 15 días, primer mes, es cuando Amazon con menos compras te va a dar más visibilidad que después te va a costar más. Entonces hay que aprovechar ese momento para concentrar las ventas en poco tiempo, tirar del algoritmo de Amazon y darle visibilidad. Así te tiras de tus contactos, pero si le das visibilidad te va a ver gente que no te conoce, va a ver que el libro es el más vendido de determinada categoría, su categoría, y eso va a hacer que llegues a público que no te conoce. Y luego, como siempre, o sea, como cualquier producto, el libro es muy agradecido. Tú dices, mira, yo creo que me llaman porque tengo el libro. Probablemente sin libro no te van a llamar, ¿vale? Te da una autoridad que no te la da nada. Entonces, aprovecha siempre que puedas a sacar tu libro, ¿no? Si tienes redes sociales, en redes sociales, que eso no quiere decir que todo el día solamente digas compra mi libro, no, lo tienes que darle un contexto, ¿no? al libro. Incluso antes, yo te aconsejaría antes de sacar el libro, vete, si tienes cierta audiencia, vete comentando todo esto con tu audiencia, de que vas a sacar este libro, que va sobre esto, hazles partícipes, ¿no? Decirle, preguntarles, bueno, ¿qué cosas te gustaría que preguntarme sobre este tema del que voy a escribir? Luego les muestras la portada, a ver qué les parece, de forma que cuando llegue ese momento de venta lo estén esperando, ¿no? Y luego, como todo, o sea, es hacer promoción, intentar salir en medios, que te entrevisten, depende, digamos, tu poder de audiencia, pues podrás llegar a unos medios o a otros, pero todo es una bola que va creciendo. Todo es una bola que va creciendo. Al principio, yo siempre que he lanzado un proyecto, sin que me conociera absolutamente nadie ha sido con un libro. Yo he hecho 3 lanzamientos, 3 libros diferentes y me ha ido fenomenal. Entonces, si tienes una audiencia es mucho mejor, pero si no, un libro te ayuda a posicionarte mucho en tu especialidad. Sí, sí. Y luego también seguro que hay mucha gente que está diciendo, vale, pero el libro como un poco para ganarte la vida no es algo pasivo, como mucha gente puede decir, ¿no? Al final es algo que tú sí escribes una vez, pero haces un pico de ventas y luego caen y dejas de vender. Entonces creo que eso es lo que muchas personas tienen en la cabeza. Yo mismo cuando saqué el libro, yo pensaba que iba a pasar eso. Lo que pasa es que sabía que luego, pues aunque sean pocos, poquito a poco iría vendiendo. Para mi sorpresa, la verdad es que durante años he estado vendiendo muchísimos libros y ahora efectivamente sí que ha caído la venta, pero sigo vendiendo bastante. Pero ¿qué consejos nos puedes dar a la gente para tener un libro que se siga vendiendo a lo largo de los años? Bueno, mira, esto es algo que se puede hacer si autopublicas, conseguir un long seller. Si publicas con editorial es prácticamente imposible porque los libros llegan a las librerías, están muy pocas semanas, se devuelven y si te he visto no me acuerdo, tu libro ha desaparecido. Sin embargo, si autopublicas y tú mueves tu libro, el libro gusta, o sea, el libro para que se venda tiene que gustar y para eso tiene que ir en línea con lo que decíamos, ser un libro fácil, que la gente lo entienda fácil, que aporte valor, que puedan aplicar lo que dices y conseguir aquello que estaban buscando. Y luego tienes que moverlo. Entonces, has hecho el lanzamiento, has hecho lo que comentábamos antes, sigue moviendo tu libro, coméntalo de vez en cuando, envíaselo a gente relevante o medios de prensa, ponlo en tu página web, ten un enlace desde las redes sociales. O sea, si tú lo mueves, aparece en varios sitios, eso va sembrando
Y luego hay una cosa que funciona fenomenal en esto, que es el boca a oreja. O sea, tú cuando ya llegas a un número determinado, yo te diría en España entre 3.000 y 5.000 ejemplares vendidos, eso funciona fenomenal con el boca a oreja. Si tú has leído un libro que te ha solucionado un tema que tenías, eso cada vez que salga ese tema con tus amigos o en tu familia o en tu entorno, lo vas a comentar, vas a decir, oye, pues hay un libro buenísimo de Íñigo Mendía que porque yo quería viajar por el mundo y no sé qué, y oye, leí su libro interesantísimo y me aportó esto y lo otro. Entonces, bueno, ese es otro tema muy importante. En definitiva, ir sembrando a lo largo del tiempo. Sí, al final ser un poquito pesado creo que es bastante bueno. Y Pero bueno, a mí pesado en un personalmente contexto, creo que ¿no? me ha funcionado. Compra mi libro, eso es muy Sí, pesado. Eso es muy sí, pesado. sí, sí. Ahora, si Sí, pones a mí me tu gusta también ponerlo como de fondo en redes sociales, que se vea un poco y de vez en cuando mencionarlo. O, efectivamente, pues eso, cuando hago la introducción a algún podcast, pues decir que yo soy el autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta. Sí, eso ir es, mencionándolo, ¿no? eso es, eso es. Sí. ¿Y qué crees que... o sea, entiendo que hace falta tener paciencia para escribir un libro. ¿Qué cualidades dirías que con estas cualidades vas bien para escribir un libro, pero con estas otras igual es mejor que te lo replantees? ¿Hay algo que dirías que sí y otras cosas que no? Mira, te voy a decir ventajas y desventajas de una persona racional y de una persona creativa, ¿vale? Sí, Porque lo he visto muchas veces. Una persona creativa es fenomenal porque es muy creativa, va a aportar cosas originales en el libro, pero tiene una desventaja y es que es muy dispersa. Y le cuesta mucho centrarse y no acaba nunca. Y ya que hablo de esto, hablo del otro, y ahora se me ha ocurrido esto y lo vuelvo a cambiar. ¿Vale? Entonces, estas personas necesitan poner el foco, sobre todo, que alguien les ayude a organizar bien los contenidos y no salirse mucho de este tema, ¿no? La persona que es más racional, eso lo tiene mucho mejor, ¿vale? La típica persona, sabes, que en el colegio o en la facultad cogía muy bien los apuntes. Esta sí. persona le es muy fácil escribir un libro, es la que menos le cuesta. Yeah. Pero tiene el tema de que quizá tengan que aprender un poquito a darle musicalidad al libro, lo que es el storytelling, ¿no? A contar Sí. historias, a nutrir el libro de esta forma. Entonces, si eres racional y aprendes un poquito a hacer esto otro, pues el libro, vas a escribir un libro con muchísimo potencial de venta. No. Y Ana, como bien has dicho, bueno, has ayudado ya a más de 1.000 personas con estas formaciones que ofreces, pero bueno, sin contar las miles que han escuchado todos tus episodios, en los cuales me incluyo, y has hablado también de seminarios. Quiero preguntarte sobre eso, ¿cómo estás haciendo para ayudar a la gente? ¿Qué tipo de formaciones, qué tipo de programas estás dando y en qué consisten? ¿Cómo puedes ayudar a la gente que nos escucha a Vale, escribir pues un libro? mira, Íñigo, fundamentalmente de dos formas. Tenemos un curso que es Escribir tu libro en 60 días, que es una metodología que ya he aplicado con más de 1.000 autores, en las que pasito a paso te voy guiando por ese proceso, desde cómo elegir la temática hasta la promoción del libro, ¿no? Pasito a paso y con unos timings y demás. Esa es una opción. La otra opción es el programa Reto, Escribe tu versión en 60 días, que es lo mismo, los tutoriales son exactamente los mismos, la diferencia es que tienes conmigo y con el grupo de personas que forman parte del reto, porque este se lo hace Sí, con un grupo, tienes unas sesiones más o menos semanales, vienen a ser unas 10 sesiones conmigo, también con dos expertos, uno es un experto en trucos para escribir mejor, o sea, una vez que te pones ya, lo tienes todo estructurado, tal, esos truquitos y ese storytelling de cómo hacerlo para enganchar al lector, o sea, para que el libro se lea de principio a final, ¿no? Y luego sí. estamos dando cosas de inteligencia artificial también. Muy bien. Entonces, hay sesiones conmigo y luego tienes el apoyo del grupo, ¿no? Que es constante, se hace muchísimo networking, hacemos ejercicios en grupo, ¿vale? Sobre todo al principio, bueno, pues para estructurar muy bien y que sirva tanto de guión a ti para escribir como algo muy potente, muy atractivo para el posible lector comprador de tu libro. Entonces, hay esas dos opciones, hacerlo por tu cuenta con el curso
o hacerlo con mi apoyo en el programa Reto. Qué bien, qué bien. Bueno, muy interesante y estoy seguro de que vas a seguir ayudando a un montón de gente, todo el mundo que esté escuchando esto y tenga alguna duda, a mí ya sabéis que me podéis escribir en cualquier momento, me vais a encontrar muy fácil a través de la web de Viajando Simple o Cómo Traviajar, me podéis escribir un email y también en la descripción de este episodio y en el artículo que acompaña tendréis enlaces a, bueno, a todo lo que ofrece Ana Nieto, que no es solo este tipo de formaciones, el curso y el programa de retos, sino también el podcast, que es que de verdad me parece muy interesante, así que recomendar a todo el mundo desde aquí que te cotillee y que aprenda gracias a toda la experiencia que tienes de estos años. Ana, pues nada más por mi parte, ha sido un verdadero placer agradecerte desde aquí no solo esta aparición en este episodio, sino, repito, todo lo que he aprendido estos años gracias a ti. Pues muchísimas gracias, Íñigo, y qué bonito lo que haces tú, que aparte de escribir libros, lo combinas con viajes, qué maravilla. Sí, sí, es que es la vida que yo soñaba y parece ser que está haciéndose realidad. Pues nada, Ana, te mando un fuerte abrazo. Que estés Un bien. abrazo, Chao. Íñigo, muchas Gracias. gracias.